Repuntan los casos de violencia contra la mujer en el país y vuelven a aparecer antiguas iniciativas para, según indican sus defensores, minimizar la incidencia de estos hechos. La última en sonar, la castración química. Para los violadores, ¿es viable? ¿Qué voces en el Congreso de la República están a favor de ella? Lo vemos más adelante en un noticiero Guatevisión. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en este cuarto lunes del mes de enero. Se nos va acabando el mes, pero hoy inicia la semana y aquí inician las noticias. Consternación en Comitancillo, San Marcos, a conocer extraoficialmente sobre la muerte de 10 vecinos que migraron y fueron hallados carbonizados en Tamaulipas, México. Aumenta violencia contra la mujer. Policía Nacional Civil registra 172 denuncias en los primeros 24 días del año. Bancada propone aplicar la castración química. Ministerio de Salud confirma nueva modificación en horarios de mercados para prevenir contagios de COVID-19. Medidas serán publicadas en Diario Oficial. Organismo judicial inicia convocatoria para magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026 de parte de la Corte Suprema de Justicia. Y en el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anula prohibición de Trump de que las personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas. Oficialmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha confirmado que hayan guatemaltecos fallecidos en la masacre registrada en Tamaulipas, México, derivado del hallazgo de 19 cuerpos y vehículos calcinados en el poblado de Santa Anita la tarde del 22 de enero. El MINEX se reunió este lunes con los familiares de varios migrantes quienes viajaron a la capital y aseguran que sus parientes se encuentran entre las víctimas. Ahora buscan ayuda para la repatriación, mientras que las autoridades han solicitado muestras de ADN para hacer los cotejos y realizar las identificaciones e indican que sin esto no pueden confirmar si hay realmente guatemaltecos o no. Por su parte, el diputado distrital de San Marcos, Mario Gálvez Muñoz, confirmó en su cuenta de Facebook que será necesaria la repatriación de los cuerpos de 13 connacionales. En el comunicado emitido por el diputado se puede leer el nombre de 3 mujeres y 10 hombres. El gobernador departamental de San Marcos también ha confirmado que se ha reunido con las familias y pide apoyo para que los cuerpos regresen al país y no sean inhumados como XX en México. Bueno, Prensa Libre y Guatevisión llegaron a Comitancillo, San Marcos, de donde son originarias las personas, supuestamente las víctimas mortales de este trágico incidente. Vamos a ver qué encontraron en el lugar. Comitancillo. Este tranquilo lugar en las montañas de San Marcos no es solo un apacible campo donde los niños juegan y las ovejas pastan. De aquí eran 11 de los jóvenes que se presume fueron calcinados cuando buscaban la frontera entre México y Estados Unidos, supuestamente por un cártel de la droga. A 300 kilómetros de la capital, en este lugar pocas cosas se pueden ocultar. 2 de ellas, la pobreza y la voluntad de los jóvenes por dejarla atrás. Ella se fue a luchar allá para el bienestar de la familia, porque nosotros estamos escasos de recursos y ella quería, porque tengo una nena que nació con labio en la purina, la meta de ella es operar a la nena, pero no lo logró ella. Sí. Doña Olga despidió hace unos días a Santa Cristina, la segunda de sus 11 hijos. Era empleada doméstica en Zacapa, pero algo la hizo regresar a casa y convencerse de partir al norte. Pero soñó que quería ir allá, entonces estaba conmigo, casi ya tenía 1 mes y 15 días de estar conmigo. ¿Cómo hicieron para pagar el viaje? Nosotros, como no tenemos dinero, pues solo embarcamos la casa para que nos den el préstamo. ¿Y cuánto les prestaron?
nos dieron, o sea, el préstamo que sacamos son 65,000. Triste, como eres el único. Ella es Lidia Tomás López. Muy triste. Que contra nosotros ahorita nos quedamos sin nada. Su hermano Alberto jugaba en Juventud Comiteca, un equipo de la tercera división del fútbol nacional. Pero el deporte no fue un ancla suficiente para quedarse en el país. Ahora, lo que queda de su familia, llora amargamente. Ni padre, ni hermanos, sin nada. Solo mi mamá. Ni mi mamá no se encuentra bien. Se preocupa mucho mi mamá porque él dijo cuando se iba. En Comitán hay pocas opciones para vivir bien. Migrar es la principal, quizá la única, reconoce la municipalidad. Un concejal narra cómo sus pobladores se van a pesar del temor por la muerte en manos de criminales. Y muchas comunidades se han desarrollado precisamente por esa migración que ha favorecido. Lamentablemente en estos últimos años el hecho de cruzar México ha sido muy complicado. No sé cuál sea la razón, ¿verdad? Es muy difícil hablar de lo que uno no ve y en lo que uno no vive, pero se ha complicado bastante. 20 años atrás no existía eso de que los mataban, sino la pena más grande del migrante antes era la policía. Ahora la municipalidad responderá con una bolsa de víveres para los familiares, comida que se irá con el tiempo. Ese tiempo que quizá algún día sane la herida de 11 migrantes de Comitancillo muertos en circunstancias muy duras. ¿Cuándo voy a llegar allá? Yo voy a trabajar mucho para conseguir dinero, para que se recupere mamá, me dijo. Ella me dijo que ya voy a luchar, mami. Yo te voy a mandar lo que tú quieres cuando voy a llegar en los Estados Unidos, le dijo. Hasta yo le dije a ella, mija, tú no te vas, mija, estate aquí, le dije. Mamá, y las personas que van a estar acá nunca se van a morir, dijo. Si así es su destino, papá Dios conmigo me va a llevar a los Estados Unidos. Y si dice papá Dios, aquí nada más, las manos de Dios están en mi vida, dijo ella cuando se fue, pero Dios no lo va a permitir. Para Noticiero Guatevisión, Raúl Barreno y Juan Diego González. Yo tengo un sueño, ¿para qué? Y la Fiscalía de Tamaulipas, México, tomó el ADN a las 19 víctimas que fueron localizadas incineradas el pasado sábado. Ya colabora con autoridades guatemaltecas para identificarlas. Así informó este lunes Luis Felipe Rodríguez, portavoz de Seguridad Estatal. Se trata de 16 hombres, una mujer y 2 más, cuyo sexo no se ha podido determinar. El Instituto Nacional de Migración también apoyará en todo lo que pueda colaborar y esperan que todas las autoridades mexicanas y guatemaltecas se sumen para aclarar pronto la identidad de las víctimas. La fiscal general de Justicia de Tamaulipas localizó 19 cuerpos calcinados en varios vehículos en el poblado Santa Anita del municipio de Camargo el pasado fin de semana. Testigos de los hechos consultados por la agencia de noticias EFE informaron que las víctimas son de origen centroamericano, quienes fueron sacados de una casa de seguridad por miembros de un grupo del crimen organizado que opera en la región. Y en otros temas, bomberos voluntarios reportaron este día que una mujer de aproximadamente 20 años fue atacada a balazos en la segunda calle 6-41 de la colonia Sausalito, en la zona 6 de la capital, por lo que luego de haber sido estabilizada la trasladaron al Hospital General San Juan de Dios. Hasta el momento se desconoce el estado en el que se encuentra la víctima y tampoco se han reportado capturas de parte de la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público. Los recientes hechos de violencia contra la mujer y niñas que se han registrado en el país han causado repudio entre la sociedad guatemalteca, que exige acciones inmediatas para frenarla. La Policía Nacional Civil ofreció una conferencia de prensa este lunes en la que brindó detalles de capturas y operativos por casos de violencia contra la mujer registrados en las últimas 72 horas. Edwin Monroy, vocero de la institución, indicó que al menos 11 personas han sido aprehendidas en ese lapso, involucradas en crímenes ocurridos en Escuintla, Jutiapa, Jalapa y la capital. La Policía Nacional Civil detalla además que por medio de la línea de teléfono se han recibido 172 denuncias por violencia contra la mujer. El número de emergencia de la PNC es el 110. El informe presentado confirma 28 femicidios en los primeros 24 días de enero. Estas cifras surgen luego de varios pronunciamientos de organizaciones de la sociedad civil hacia instituciones del Estado para que garanticen la seguridad de mujeres.
Una de ellas, las investigaciones que deben iniciar en cuanto a las muertes violentas que se han suscitado durante los últimos días en contra de mujeres y niñas. Hemos tenido respuesta por parte de nuestro personal uniformado e investigadores de la Policía Nacional Civil. En términos de 72 horas se han reportado capturas en cuanto a estos casos ya mencionados. Casos como el de Hillary, que se han detenido a los 3 presuntos femicidas en el sector de Escuintla. Bueno, en los últimos días se ha presentado una ola de violencia contra la mujer. En lo que va del año, según el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público, se han reportado 28 femicidios. Yo como madre hubiera agradecido que un vecino hubiera... Las voces de repudio por la violencia contra las mujeres no se detienen. En los últimos días se han elevado las cifras de femicidio. El pasado viernes se reportaron 5 muertes de mujeres, incluida la de Luz María del Rocío López Morales, quien trabajaba para el Ministerio Público y donde es procesado Jorge Rafael Sea Mejía, su esposo, el principal sospechoso del crimen. Organizaciones de mujeres se pronunciaron contra el aumento de casos y pasividad de las autoridades. Aunque nada justifica un femicidio, hay muchas cosas que pueden exponer de más a las víctimas. Lastimosamente, en los inicios de año muchas veces se agudizan más que todos los problemas de tipo de pareja, más si se tienen hijos debido al tema de gastos, ¿verdad? A veces también un factor es que están saliendo de las fiestas y todavía el consumo de alcohol es muy fuerte y esto lo que hace es provocar más tema de discusiones. Según expertos, la violencia contra la mujer crece por la impunidad de estos casos, lo que también causa que los crímenes sean más crueles. Lastimosamente, el mensaje de impunidad que se da en cada uno de los hechos años atrás y de lo que venimos viendo, cada denuncia que se presenta y el proceso no es agilizado y lleva años para llevarlo ante la justicia y las condenas que dan, que son bajas o absolutorias debido a que hay una deficiente investigación que sustenta el caso, eso lo que promueve es al agresor que puede actuar con libertad. En muchas ocasiones, vecinos son testigos de los actos violentos, quienes pueden interponer denuncias de forma anónima para apoyar a las víctimas y salvar una vida. Por otro lado, al momento de abordar a una mujer víctima de violencia, la mejor forma de ayudarla es dándole información para que pueda tomar una decisión. Lo primero es conseguirle información sobre el marco legal, sobre dónde poder colocar la denuncia, qué mecanismos existen para protegerlos. Eso es lo primero, ¿verdad? No forcemos a la persona a que ponga una denuncia, porque lo que vamos a lograr es que nos empiece a rechazar, ¿verdad? O ya no nos va a querer contar nada porque nosotros insistimos mucho. Si usted es víctima de violencia contra la mujer, puede denunciar a los números 1555 de la Defensoría de la Mujer, 1546 de la Oficina de la Mujer de la Procuraduría General de la Nación, 110 de la Policía Nacional Civil y 1572 de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público. Reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo. Mire, al Congreso han llegado y con fuerza los ecos de los trágicos episodios de violencia contra la mujer que parecen haber repuntado con el inicio del año. Sin embargo, la Comisión de la Mujer ha tenido poca operatividad y se ha cargado con críticas por la designación de una bancada en la que no hay mujeres para presidirla. La verdad es que ha sido casi nulo. ¿Por qué? Porque la Comisión de la Mujer generalmente se da hasta sin criterios. Este altar en honor a las víctimas de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción va cobrando peso año con año, sobre todo cuando vemos los casos de violencia contra la mujer. Sin embargo, un lugar en el que no han encontrado un aliado particularmente fuerte es el Congreso de la República, y es que la Comisión de la Mujer todavía no tiene el peso necesario. Porque sí hay iniciativas, no en el aire, sino en los burós del Congreso que abordan directamente el fortalecimiento social e institucional de la mujer. Necesitamos conocer la iniciativa para la reparación transformadora de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, reformas a la ley del organismo ejecutivo para el tema relativo a la CEPREM,
también la ley que promueve la participación del desarrollo integral de la mujer guatemalteca, la ley contra el acoso callejero y otras formas de violencia contra la mujer, también la iniciativa de reformas para la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Y la larga lista continúa, pero la operatividad de la Comisión de la Mujer en el Congreso no ha sido de mayor ayuda. Creemos que podría mejorar mucho más, como le digo, sobre todo en el conocimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos para poder presentar ante el Pleno del Congreso esa especialidad. Yo llamaría la atención al compromiso que tiene cada bancada con el tema de la agenda rezagada de las mujeres. Muchas veces en las comisiones pues hay una representante de las bancadas, pero ellas llevan muchas veces lamentablemente una opinión puramente personal y no la representación de la bancada. Los colectivos señalan flaquezas. Las personas que son de la comisión sean expertas en el tema de derechos de las mujeres. Y el PDH da una acotación. Por más empatía que uno tenga como hombre hacia las mujeres no es lo mismo. Habiendo mujeres en el Congreso, tendría que estar a cargo de mujeres. Que ahora mismo no se cumplirá porque la comisión estará presidida por Manuel Rivera, de Victoria. Que un hombre la presida no significa que la lucha se va a hacer en su mayor esfuerzo para poder llegar a esos acuerdos legislativos que se necesiten para todo el marco jurídico legal de las mujeres, ¿verdad? Violencia, inclusión. Hay bastantes líneas en las que debemos de trabajar. En el presente siglo, 3 decretos ha aprobado este Congreso en torno a los temas de mujeres. Eso es algo que adeuda mucho a la sociedad. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Vamos a la primera pausa de la noche, pero al volver, ¿es viable la castración química en casos de delitos sexuales? Este día el tema se hizo escuchar en el Congreso. Volvemos con más. Guatevisión lamentan profundamente el fallecimiento del señor Ramiro Páez y extendemos nuestras condolencias a su esposa, Ana Belinda de Páez, y a sus hijos, Carlos y Aslet, Guillermo y Jessica, Carla y Hugo, Alan, Iván y Elizabeth, rogando a Dios resignación para su familia y amigos. Descanse en paz, Ramiro Páez. Guatemala, 25 de enero 2021. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Y diputados de la bancada Valor, encabezados por Armando Castillo, tercer vicepresidente del Congreso, presentaron una iniciativa para aplicar la castración química a aquellos condenados por delitos sexuales. Tal proceso consiste en la aplicación de una hormona que reduce el deseo sexual de la persona. Según la teoría manejada por los legisladores, de tal manera se minimiza la posibilidad de reincidencia de los violadores. Una iniciativa similar fue presentada en el 2012 por diputados del Partido Patriota, pero no caló entre el resto de legisladores. Como pueblo tenemos que hacer algo como nación para proteger a nuestras niñas y a nuestras mujeres de estos vejámenes, ya que nuestro país, Guatemala, es uno de los países con altos índices en criminalidad en la comisión de delitos sexuales. Las víctimas van desde 1 hasta 65 años y el mayor porcentaje de las agresiones sexuales están en niños, especialmente niñas, entre los 10 y los 14 años. ¿Y qué ocurre en Guatemala con los hechos de violencia contra la mujer? Para analizar el tema contactamos a Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers para Caribe y Latinoamérica, un programa comunitario que ayuda a las personas a proporcionar información anónima sobre la actividad delictiva. Buenas noches, señor Campos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, María Luisa, muchas gracias por la invitación para hablar con Guatemala. Qué importante es este tema y saber cómo analizan ustedes el fenómeno de la violencia contra la mujer. En Guatemala, en lo que va del año, se han emitido 172 denuncias. Sí, afortunadamente también sabemos que la Policía Nacional ha realizado en las últimas 72 horas cerca de 11 arrestos en estos temas, lo cual también
es muy bueno porque se está avanzando en el tema de las investigaciones y en el tema de quitar de la calle, de la circulación a los agresores y a los que generan estos femicidios en Guatemala. Nosotros en Crime Stopper, desde el inicio, sobre todo de la pandemia de COVID, no solo en Guatemala, sino en toda la región centroamericana, hemos impulsado un formulario de denuncia anónimas específicamente para los temas de violencia doméstica, porque ya lo decía ONU Mujeres en su momento, que el tema del confinamiento obligatorio, el tema de que el agresor y de que la víctima estuvieran 24 horas en su hogar iba a aumentar la violencia doméstica y sobre todo la violencia contra las mujeres, transformándose en posibles casos de feminicidio como estamos viendo en Guatemala. Y es por eso que en Guatemala se puede denunciar, se puede compartir información en forma completamente anónima en la plataforma de Crime Stopper, que es tupista.gt, y que la gente puede compartir información sobre estos hechos, sobre otros también, pero específicamente hoy sobre violencia doméstica o violencia contra las mujeres. Sin duda alguna, y es muy importante la participación de las personas. Ustedes que manejan tantos datos y todo este tipo de información, ¿en qué posición está Guatemala de acuerdo a los países donde Crime Stoppers da seguimiento a las denuncias? Bueno, lamentablemente el Triángulo Norte en general, o sea, lo que es Guatemala, El Salvador y Honduras, está casi en la cabecera después de México en los temas que tienen que ver con violencia contra las mujeres y en los temas de violencia doméstica. Esto es altamente preocupante. Nos preocupan mucho los temas de las oportunidades que las mujeres tienen para poder denunciar, el tema de la independencia económica, que muchas veces eso es lo que no permite que la mujer denuncie, porque frente a familias donde hay hijos y que el tema de la parte patrimonial es tan importante, las mujeres dejan este delito sin denunciarlo y prefieren seguir siendo víctimas con tal de sobreguardar la vida de sus hijos. Pero es un problema también de salud pública, y decirle a las mujeres que denuncien o denuncien a otras mujeres que conocen que están en esta situación. Una denuncia a tiempo en violencia doméstica es la posibilidad de salvar una vida, y como siempre decimos, si alguien tiene la posibilidad de salvar una vida y sobre todo cómodamente desde su casa, desde un teléfono celular y en forma completamente anónima, entonces no tiene por qué transformarse en cómplice de esta violencia, sino en alguien que está ayudando a alguien más para poder salvar esta vida en el entorno de violencia doméstica. Sin duda un primer paso importantísimo, esa denuncia por cualquiera de las vías, pero ¿consideran ustedes que entienden el tema y lo conocen? Además de eso, por ejemplo, en nuestro país, el fortalecimiento del sistema de justicia para evitar este incremento, creo que va muy de la mano con el tema de la denuncia. Sí, claro que sí. Toda la institucionalidad pública en Guatemala tiene que estar fortalecida, tiene que estar actualizada sobre todo y tiene que estar mejorada como para acompañar a las mujeres en estas denuncias, porque no solo es un tema de denuncia, sino que son denuncias que hay que verificarlas, que hay que investigarlas, y eso también hace que los marcos normativos y quienes aplican la ley también estén sensibilizados en este tema. Es ya histórico de muchos casos de mujeres que van a denunciar y al final terminan siendo más victimizadas en los lugares de denuncia que atendidas como una víctima en sí. Y eso es porque falta todavía fortalecer la parte de la sensibilización de los operadores de justicia, de los aplicadores de justicia, y eso es algo que también desde Crime Stopper estamos apoyando a las autoridades en cada uno de los países y en Guatemala como para poder hacerlo. O sea, que una mujer cuando llegue a hacer una denuncia, si lo quiere hacer en forma personal, se sienta cómoda y en un ambiente cómodo que la invite a compartir esa información, eso es fundamental. Y por lo tanto lo que acabas de decir, María Luisa, es sumamente importante el tema de fortalecer la institucionalidad pública de Guatemala para el combate y para mejorar el combate a la violencia contra las mujeres. Para concluir, un llamado, nos encantaría que lo hiciera usted a todas las personas que nos ven en este momento para que denuncien y si les puede decir usted cómo hacerlo. Como ciudadanos tenemos que participar en las soluciones de la seguridad ciudadana de cada uno de los países donde vivimos. Entonces, es fundamental para esto compartir la información que uno tiene. Hoy estamos hablando de violencia contra las mujeres, pero puede ser de otros delitos también, como pandillas, como extorsiones, narcotráfico, etc. La forma de construir la seguridad en Guatemala es en equipo. Y como ciudadanos, como habitantes, compartir la información a través de plataformas seguras como Crime Stopper es uno de estos mecanismos. La forma de hacerlo es a través del sitio web hoy en día, que es www.tupista.gt. Tupista.gt
ahí seleccionan el delito por el cual quieren reportar esta información y es completamente anónimo, es completamente seguro y esto llega a equipos de la Policía Nacional Civil con quienes estamos desarrollando un excelente trabajo en equipo y ellos son los encargados de verificar y darle operatividad a la información ciudadana que se recibe. Así que la invitación es a no quedarse callados, a no ser cómplices de situaciones de violencia y poder compartir la información con las autoridades. Muchísimas gracias, Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers para Caribe y Latinoamérica, por estar con nosotros esta noche y recordarnos eso, que está en nuestras manos también, no podemos ser indiferentes, tenemos que ser empáticos al sufrimiento de los demás y las plataformas están ahí. Muchas gracias, buenas noches. Un gusto. Bueno, y nosotros continuamos siempre en el tema. María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, emitió un comunicado este lunes en el que manifestó su solidaridad con las mujeres que han sido víctimas de violencia. Se comprometió a trabajar para frenarla. Porras manifestó que durante el 2019 se desactivó el 85% de alertas Isabel Claudina, mientras que en el 2020 fue el 81%. Momentos antes de haber publicado el comunicado, la fiscal general había participado en un homenaje a Luz María del Rocío López, quien laboraba como técnica en investigaciones criminalísticas y cuyo cuerpo fue hallado el viernes último en un tragante en la zona 2 capitalina. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Miren, en este tema no hay centralización. El aumento de la violencia contra la mujer también se evidencia en las cifras del departamento de Quetzaltenango, donde en el 2019 se registraron 2.845 denuncias de violencia contra la mujer, pero para el 2020 la cifra incrementó a 3.257. Además, en los primeros 15 días de enero del 2021, 142 mujeres de Quetzaltenango denunciaron haber sido agredidas por un hombre. El municipio con más denuncias es la cabecera departamental. Además, hay que recordar que activistas de Quetzaltenango organizan una manifestación para el próximo fin de semana en la que pedirán un alto a la violencia que las abruma y justicia por las que ya no están, ya que en el 2019 en el departamento se dieron 21 femicidios y en el 2020 19 mujeres murieron por violencia de género. En el 2021 ya se registra un femicidio en Quetzaltenango. Para Pilar Bagura, activista de Quetzaltenango, los femicidios son el reflejo de un sistema de violencia que sufren las mujeres y para prevenirlos es importante la educación. Podemos tener muy buenas herramientas legales, un buen sistema de justicia que funcione, pero si no cambia el pensamiento machista y patriarcal, entonces no va a cambiar nada, afirmó. Y 37 denuncias en contra de por hechos en contra de la mujer se registran hasta la fecha en la Fiscalía de la Mujer en Quiché, en lo que va del año. Violación, agresión sexual, violencia física, violencia económica y negación económica resaltan entre las denuncias. Pedro Sorín, fiscal auxiliar de la Fiscalía de la Mujer de Quiché, indicó que el delito de violencia en contra de la mujer ocupa el primer lugar en el departamento, donde se reciben 2 denuncias diarias y van en aumento. Así lo expresó. Además que el año 2020 Quiché lo cerró con 1.190 denuncias sobre ese delito. En Huehuetenango, la Procuraduría de los Derechos Humanos ha exigido al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil que esclarezcan los 28 crímenes en contra de mujeres entre el 2019 y lo que va de este año. Otro tema que preocupa son los 5.594 casos denunciados de violencia contra la mujer, pues la cifra no refleja la totalidad de casos por el temor que aún existe para denunciar las agresiones de todo tipo que sufren las huehuetecas. Nuevamente el horario de atención en mercados. ¿Qué dicen las autoridades de salud sobre este tema? El detalle al volver de la pausa. Bueno, que sigue con nosotros porque tenemos más y estamos iniciando semana. ¿Qué nos depara el clima? Pamela Valdés tiene el pronóstico.
Adelante, Pamela, con el pronóstico. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima para las próximas horas y de mañana para que lo puedan tomar en cuenta. Para esta noche continuamos con condiciones de cielos parcialmente nublados, tendremos bajas en las temperaturas, especialmente en la meseta central, altiplano occidental, y de acuerdo con el INSIBUME, la velocidad del viento irá incrementando entre 40 y 50 kilómetros por hora porque se espera un nuevo frente frío para el jueves, así que tómelo en cuenta. Y estas son las condiciones de mañana y tendremos principalmente nublado para el occidente de nuestro país, principalmente soleado para la meseta central, costa sur, oriente y cielos parcialmente nublados para el Caribe, Alta Baja Verapaz y en el departamento de Petén. Y a continuación las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos principalmente soleado para los días martes y miércoles. Para el jueves cielos parcialmente nublados y le recordamos que esperamos un nuevo frente frío para este día y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 25 a los 27 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6:31 de la mañana y se ocultará a las 5:58 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima, que tengan una excelente noche. Igual para ti, Pamela, muchas gracias. Mire, vamos a continuar hablando en relación a las restricciones por el coronavirus. En conferencia de prensa, la ministra de Salud indicó que se reunieron con representantes de mercados para discutir el tema de las disposiciones. Ellos propusieron el horario hasta las 17 horas y se comprometieron a cumplir con las medidas de prevención. Aseguró que las autoridades confían que así será, que las municipalidades estarán cerca de este proceso y se trabajará hasta las 5 de la tarde. Pues recientemente la disposición era de que los mercados funcionaran hasta las 14 horas. Vamos a conocer ahora la actualización de casos de COVID en el país. El Ministerio de Salud reportó este lunes otros 218 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 154.430 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 4 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 5.469 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 139.113. Finalmente, los casos activos estimados son de 9.848 y se efectuaron 1.325 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios de COVID-19. Esta actualización corresponde al 24 de enero, desde las 0 hasta las 23 horas con 59 minutos. Y la ministra de Salud, Amelia Flores, y otros funcionarios se refirieron a varios temas, entre estos la situación de la pandemia. Informaron que han monitoreado los hospitales de la red temporales y el sector privado para saber la situación de pacientes moderados y graves. En ese sentido, han observado la coincidencia del aumento de números de pacientes con COVID-19 en municipios en rojo. Actualmente hay disponibilidad de 160 camas para terapia intensiva y la ocupación excede el 85%. Por otro lado, los niveles de oxígeno y equipamiento están arriba del 77%. En insumos de protección personal se supera el 70% de abastecimiento, mientras que en medicamentos para atender a pacientes COVID-19 el abastecimiento supera el 80%. Quiero anunciar que al día de hoy únicamente tenemos disponibilidad de 160 camas de terapia intensiva disponibles en los distintos hospitales de la red asignados a la atención de los pacientes COVID. Esto no significa que a lo largo de estos meses no se haya trabajado intensamente con la preparación de la posibilidad de ampliar el número de camas que el sistema cuenta para la atención de pacientes COVID. ¿Sabe sobre un cambio en el precio de la carne? Hablamos con expertos del tema y volvemos con información oficial de esto en breve. Continuamos y vamos al Congreso. Los miércoles, reactivación económica. Martes y jueves, interpelación al ministro de Gobernación. Al final de cada jornada, una elección de magistrados que parece no llegar. De tal manera, ha quedado conformada la agenda legislativa para esta semana, luego de que se celebrara esta tarde la instancia de jefes de bloque.
El Congreso va cogiendo carrerilla y vuelven las instancias de jefes de bloque, aunque esta vez en el salón de pasos perdidos detrás del hemiciclo. La agenda se atisba cargada, pero antes... Solidarizarnos con las familias de nuestros hermanos connacionales, quienes fallecieron en territorio mexicano. Minuto de silencio. Por una información que hizo pública antes el propio Congreso que Cancillería, a pesar de haber ocurrido fuera de nuestras fronteras. Ya en el asunto arrancó el debate. En vista que se propuso que se pasara para el día de mañana la elección de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, solo pedirle a todos los compañeros diputados que por favor envíen una nota a la bancada unionista. Recordando que tal comisión es la única que se elige a través del Pleno. Todavía no se han terminado de recibir las cartas que nombran a los representantes ante la comisión. Por lo que no será el martes, sino el miércoles. Me permito sugerir que este punto se pase a la sesión del día miércoles. Sí, el miércoles, porque a partir de esta arranca una serie de semanas con 3 días de sesiones ordinarias. Motivo, debe continuar la interpelación a Henry Reyes, ministro de Gobernación, tras 2 plenarias sin avances. Más asuntos. Que en esta primera sesión de temas de la agenda ordinaria del Congreso pudiéramos salir con una aprobación de ley. Presidente, me parece que mandaríamos un muy buen mensaje. Propuesto y aprobado, la agenda del miércoles es de carácter económico, con la tercera lectura de la ley del leasing en el 7º punto de 13. Al final del martes y jueves, como viene siendo costumbre desde junio de 2020, la elección de magistrados a las Cortes de Apelaciones y Suprema de Justicia, en labores prolongadas desde hace 15 meses. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor informó que ante los anuncios de parte de carniceros de mercados cantonales y municipales sobre el posible incremento de los precios de la carne de res, no tolerarán ningún abuso o especulación en los precios de ese producto, que han iniciado ya además operativos de verificación de precios a nivel nacional. Este comunicado mencionan que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación es el único rector de la Mesa Técnica de Carne y que hasta el momento no ha informado sobre la posible variación de los precios en la carne de res y que no hay justificaciones técnicas para el incremento. Exdiputada Delia Vaca acude a cita judicial en Zacatepeques. ¿Qué detalles se conocen del caso? Volvemos con esta y más información. Y esa tarde en el juzgado de primera instancia penal en Zacatepeques se suspendió una audiencia de primera declaración de la exdiputada Delia Vaca, a quien el Ministerio Público señala del delito de concusión. El caso surge por su participación en el proceso para construir con fondos públicos una carretera en una aldea inexistente en el municipio de Zumpango, la cual beneficia a una de sus propiedades. La audiencia fue programada para el próximo 12 de marzo. La ex parlamentaria se presentó junto a su hija Eva Montebac, pero sin abogado. Mira, y la empresa estadounidense Moderna afirmó este lunes que los estudios de laboratorio indicaron que su vacuna contra el COVID-19 seguirá protegiendo contra las variantes del coronavirus identificadas en el Reino Unido y Sudáfrica. Pero como precaución van a llegar a un refuerzo de la fórmula contra las mutaciones. En el análisis se observó una reducción de 6 veces en los niveles de anticuerpos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuló este lunes la provisión de su predecesor, Donald Trump, para que las personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas, una decisión que se consideraba discriminatoria. Estados Unidos permitirá que las personas transgénero presten servicio en las Fuerzas Armadas. El presidente Joe Biden anuló el lunes la prohibición que había decretado su predecesor, Donald Trump, para que las personas trans sirvieran en el ejército.
En un comunicado, la Casa Blanca señaló que una fuerza inclusiva es una fuerza más efectiva. Con este decreto, nadie será despedido del ejército o se le negará el alistarse por su identidad de género. Y para aquellas personas que fueron dados de baja por su identidad de género, sus casos serán reexaminados. El presidente Biden cree que la identidad de género no debería ser un impedimento para el servicio militar y que la fuerza de Estados Unidos viene de su diversidad. El ejército estadounidense tiene 1.300.000 efectivos en servicio activo y el Pentágono estima que 9.000 personas que se identifican como transgénero sirven en las Fuerzas Armadas. A partir de abril de 2019, las personas trans estaban obligadas a prestar servicio en función del género asignado al nacer, por lo que aquellos que necesitan terapia hormonal o cirugía de reasignación de género ya no podían enlistarse, ni las personas que hayan comenzado una transición. El decreto de Biden también ordena al Pentágono garantizar que ya no se apliquen estas restricciones. Activistas celebraron la decisión del presidente demócrata, que de esta manera cumplió con una promesa de campaña. Una pausa, pero al volver abren recepción de expedientes para aquellos que aspiren a magistratura en la Corte de Constitucionalidad. Continuamos con más. El organismo judicial avanza en su camino para elegir a los magistrados que lo representarán ante la Corte de Constitucionalidad. Es por eso que este día abrieron la recepción de papelería para quienes deseen postularse. Este día el organismo judicial abrió la recepción de documentos del proceso de convocatoria de profesionales para magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026. Algunos de los requisitos son tener experiencia en magistratura o experiencia profesional en las diferentes ramas del derecho, de preferencia con estudios a nivel de posgrado y docencia universitaria. Según la convocatoria, la Corte Suprema de Justicia adopta, además de otros, los valores y principios establecidos en las normas de comportamiento ético del organismo judicial, y aunque el proceso de selección para la Corte de Constitucionalidad no está regulado, estima oportuno que dichos principios sean aplicados al proceso para la designación que corresponde a esta Corte. El próximo 14 de abril es la toma de posesión de los nuevos magistrados de la CC, y por eso, desde el 14 de enero último, se abrió el proceso de convocatoria para que los 5 grupos electores que tienen representación en ese órgano hagan votaciones y elijan a sus representantes. Los grupos electores son el organismo ejecutivo, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En ese marco, el 19 de enero, el organismo judicial y el Congreso fueron los primeros en abrir el proceso de elección de togados nombrados por esos organismos. En la actualidad, los representantes de la Corte Suprema de Justicia ante la Corte de Constitucionalidad son Roberto Molina Barreto como magistrado titular y Jorge Rolando Rosales Mirón como suplente, quienes fueron juramentados en el cargo el 12 de noviembre del 2020. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. En otro tema para el sector inmobiliario, el 2020 fue un año de retos. No fue hasta noviembre y diciembre que las ventas comenzaron a crecer. Este año será vital para la recuperación del sector, con el desarrollo de futuros proyectos inmobiliarios. El sector inmobiliario tuvo que frenar sus trabajos debido a la pandemia. Fue un momento que tomaron para renovarse y para cambiar su manera de trabajar. Aunque las medidas económicas y de salud derivadas de la pandemia desaceleraron la demanda y oferta de desarrollos inmobiliarios, según la Cámara Guatemalteca de la Construcción, esta es una de las más seguras a pesar de la crisis. Un nivel de venta bastante bajo, el cual sí se reactivó al final del año en noviembre y diciembre. Y arrancando con un año con mucho movimiento. En la región, la ocupación de oficinas y retail tuvo niveles de desocupación mayores al 15% que no se veía en años. Sin embargo, surgieron nuevas tendencias. La parte de subarrendamiento
o espacios de oficina de coworkings, por ejemplo, incrementó su ocupación en oficinas. Y esto habla de las tendencias que estamos viviendo en el sector y que pues realmente son tendencias que se verán en los próximos años también. Sí, observamos tipos de productos que se movieron muy bien durante el 2020 y incluso quizás como resultado de la pandemia. Por ejemplo, apartamentos de tope de línea, o sea, de segmento super premium, caminaron muy bien en la ciudad de Guatemala. La búsqueda de casas y vivienda con áreas abiertas. Según ellos, elaborar planes de negocios para los proyectos inmobiliarios, desde estudiar la propiedad a través de su edificabilidad, viabilidad, potencialidad y oportunidad de mercado, es importante para que se pueda desarrollar la mejor alternativa de planeación e inversión para el desarrollo del proyecto. Para trabajar en la activación del sector, Calidad Inmobiliaria y Orange Investment concretaron una alianza para la planeación de proyectos inmobiliarios en países de la región. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Llegamos al final de este noticiero. Gracias por su preferencia. Regresamos mañana. Lo dejamos con esta imagen, la de Bernie Sanders, sentado con las piernas y brazos cruzados y con guantes en la inauguración de Joe Biden. Y esto se convirtió en la imagen más viral de ese día. Los guantes fueron regalados a Sanders por Jen Ellis, una maestra de segundo grado en Vermont. Ellis dice que ahora tiene alrededor de 13,000 correos electrónicos solicitándole un par de guantes. Y no solo un par. Me encanta que esta historia haya traído tanta alegría a la gente, añadió.